Caín, el primogénito de Adán y Eva, se destaca como una figura prominente en el libro de Génesis, el primero de la Biblia. Su historia, entrelazada con la de su hermano Abel, revela una narrativa cargada de significados simbólicos y morales, culminando en uno de los episodios más destacados de la historia religiosa. El nombre, Caín, está frecuentemente asociado a la noción de pecado y culpa, remontándose a su participación en un evento crucial en la narrativa bíblica. Desde el principio, la carga simbólica atribuida al nombre sugiere una trayectoria compleja y llena de desafíos. Te invito a suscribirte al canal, dejar tu like para que pueda traer más historias y enseñanzas bíblicas. La tragedia entre Caín y Abel se desarrolla como un drama intenso, explorando temas universales como los celos, la ira, la responsabilidad y las consecuencias del mal. La narrativa resuena a lo largo de los siglos como un eco, ofreciendo una profunda reflexión sobre las complejidades inherentes a la condición humana. Al examinar la vida de Caín, somos invitados a comprender mejor las enseñanzas morales y espirituales presentes en la tradición judeocristiana. La historia proporciona un análisis profundo sobre la naturaleza humana, resaltando la importancia de la responsabilidad ante las elecciones y las inevitables consecuencias que acompañan al mal. Esta narrativa no solo trasciende el tiempo, sino que también continúa influyendo en el pensamiento religioso y ético. La historia de Caín y Abel permanece como un recordatorio perenne de las complejidades de la existencia humana, ofreciendo lecciones eternas sobre la búsqueda de redención y la necesidad de enfrentar las elecciones que dan forma a nuestro destino. En el intrigante universo de las narrativas bíblicas, el rechazo divino de la oferta de Caín permanece como un enigma no totalmente esclarecido. Aunque la Biblia no proporciona una explicación directa, varios textos ofrecen pistas que alimentan interpretaciones intrigantes sobre este episodio. Vamos a explorar 3 posibles explicaciones sugeridas por los estudiosos, cada una arrojando luz sobre el motivo detrás de la reprobación divina. Detalles sobre la primera interpretación sugieren que la oferta de Abel fue superior, ya que presentó las primicias del rebaño, mientras que Caín ofreció solo los frutos de la tierra. Análisis de la importancia simbólica de esta diferencia y cómo podría haber influido en la respuesta divina. En un tiempo remoto, en la narrativa bíblica de Génesis, surge un episodio intrigante que revela las complejidades de la naturaleza humana y la relación entre el hombre y Dios. Caín, hijo de Adán y Eva, ofrece un sacrificio que, a diferencia de su hermano Abel, es rechazado por Dios. En este guión, exploraremos las razones detrás de este rechazo, sumergiéndonos en la narrativa bíblica y en las enseñanzas que se pueden extraer de ella. En un gesto de adoración, Caín y Abel presentan sus ofrendas a Dios. Abel, con fe, ofrece lo mejor de su rebaño, mientras que Caín trae solo los frutos de la tierra. Dios, al observar las ofrendas, exhorta a Caín, señalando la inclinación humana al pecado. El Creador destaca la importancia de la fe en la adoración, como evidenciado por el escritor del libro de Hebreos. El contraste entre las ofrendas de los dos hermanos es evidente. Abel ofrece lo mejor, mientras que Caín parece presentar una ofrenda sin significado, desprovista de primicias. Caín no es rechazado por su ofrenda en sí, sino por la intención pecaminosa que la motiva. Su adoración está marcada por la superficialidad y la falta de sinceridad. Caín, a pesar de aparentar ser religioso, se revela superficial en su relación con Dios. Su culto es una formalidad desprovista de gratitud, donde la obligación reemplaza a la devoción. La historia de Caín y Abel nos alerta sobre la importancia de la sinceridad y la devoción genuina en la adoración a Dios. Nos recuerda que la apariencia religiosa puede ocultar corazones desviados. Que podamos aprender de Caín y buscar una adoración que emane de la fe y la verdadera devoción, yendo más allá de la mera formalidad. Después del asesinato de Abel, Caín, marcado por la maldición, huyó a la tierra de Nod, donde su sombra maldita se cernía sobre él. Allí, encontró una mujer, formó una familia y comenzó una nueva descendencia. Determinado a dejar su marca en la tierra, Caín edificó la ciudad de Nod, un intento de borrar el estigma de su maldición. La ciudad prosperó, y entre los descendientes de Caín surgieron pioneros en la ganadería, maestros en la construcción de viviendas en tiendas y pabellones, músicos inventivos y hábiles herreros. Sin embargo, la narrativa destaca la historia de Lamec, descendiente de Caín, que emergió como un tirano en la ciudad de Nod. Heredando la naturaleza perversa de su ancestro, Lamec utilizó la violencia para enriquecerse y lideró un grupo de hombres malvados que cometieron crímenes en nombre de la codicia. El escritor e historiador Flavio Josefo, en su obra Antigüedades Judías, revela que Caín, lejos de redimirse, se volvió aún más perverso en el exilio, utilizando la violencia para la apropiación de bienes ajenos, enriqueciéndose a expensas del sufrimiento ajeno. Caín lideró un grupo criminal que aterrorizaba la región. Josefo atribuye a Caín la condición de ser el primer hombre en establecer límites para la división de propiedades e inventar los pesos y medidas. El legado de Caín, marcado por la violencia, la corrupción y la tiranía, permanece como una sombra sobre Nod. Aunque la ciudad prosperó en muchos aspectos, lleva el peso de los actos oscuros de su fundador, reflejando la dualidad entre el progreso y la maldición. Así, la historia de Caín y sus descendientes se entrelaza con la complejidad de la naturaleza humana, destacando los desafíos morales y las consecuencias de elecciones trágicas a lo largo del tiempo. En tiempos remotos, un misterio persistió en el relato bíblico sobre Caín.
La especulación sobre la señal que Dios puso en él desencadenó interpretaciones controvertidas, algunas de las cuales se utilizaron para justificar prácticas discriminatorias. Este es un relato que busca desentrañar lo que realmente sucedió. En la Edad Media, se creía que el tono oscuro de la piel de Caín era la señal de Dios. Esta idea se utilizó para justificar el racismo y la esclavitud. Sin embargo, esta interpretación es absurda y antibíblica. La palabra opt significa señal o marca, no color de piel. La Biblia afirma que la señal era para proteger a Caín, no para maldecir a su descendencia. La línea de Caín se extinguió en el diluvio, y no hay base bíblica para afirmar que los africanos son descendientes de Caín. Algunos intentaron relacionar la línea de Caín con las esposas de los hijos de Noé, pero esto carece de fundamento bíblico. En conclusión, la señal en Caín permanece envuelta en misterio. Dios lo marcó, pero la naturaleza de esa señal sigue siendo desconocida. El debate concluye, desmitificando especulaciones y destacando la necesidad de interpretar las escrituras con precaución y respeto. El sol se pone sobre un paisaje bíblico, donde los rayos dorados destacan los campos verdes y los árboles frondosos. Una voz susurra la pregunta, ¿quién fue la mujer de Caín? La cámara se acerca a un antiguo libro abierto, revelando el texto mencionado. Caín, figura enigmática, deambula por vastas tierras desérticas. Su rostro lleva el peso de la soledad, y la narrativa explora sus sentimientos e interrogantes sobre la ausencia de una compañera. Busca respuestas, pero el libro sagrado permanece en silencio. Un día, mientras Caín descansa a la sombra de un árbol, surge una figura misteriosa. Es Lilith, una mujer fuerte e independiente. Ella comparte historias de sus propias experiencias e inicia un diálogo con Caín sobre sus vidas y propósitos. Lilith revela haber viajado por tierras lejanas, conociendo diversas culturas y adquiriendo sabiduría. No es solo una esposa, sino una mujer libre, moldeada por la curiosidad y la búsqueda del conocimiento. Caín, inicialmente intrigado, comienza a ver un nuevo significado en su propia existencia. Enfrentados a desafíos e interrogantes, Caín y Lilith enfrentan juntos los obstáculos que la vida les presenta. A lo largo de esta jornada, descubren la importancia de la aceptación, del respeto mutuo y de superar las diferencias. La película culmina con Caín y Lilith construyendo una vida significativa juntos, desafiando las convenciones de la época y abrazando la libertad de elección. La narrativa enfatiza la idea de que, incluso en las historias bíblicas más oscuras, surgen oportunidades para crear un futuro basado en la comprensión y la aceptación. La voz regresa, reflexionando sobre cómo la historia de Caín y su mujer, aunque envuelta en misterio, puede inspirar una comprensión más profunda sobre el valor de la libertad, el amor y la búsqueda de significado. El sol se pone nuevamente, cerrando la historia con una sensación de esperanza y renovación. La narrativa de Caín en la Biblia, especialmente su trágica interacción con su hermano Abel, es una parábola rica en enseñanzas e implicaciones profundas sobre la condición humana. Al explorar los eventos que llevaron al primer homicidio en la Biblia, surgen temas esenciales como celos, ira, perdón y responsabilidad. Caín, impulsado por los celos y una sensación de inadecuación ante la preferencia divina por Abel, permitió que estos sentimientos negativos fermentaran dentro de él. Su incapacidad para controlar estas emociones culminó en el trágico asesinato de Abel, revelando las consecuencias devastadoras de la falta de autocontrol. La elección de Caín de sucumbir a los impulsos destructivos ilustra una advertencia sobre los peligros de permitir que las emociones negativas gobiernen nuestras acciones. La historia nos recuerda la importancia de cultivar la empatía, manejar los celos de manera constructiva y buscar soluciones pacíficas para los conflictos interpersonales. Además, la respuesta de Dios a Caín después del crimen muestra la oportunidad de arrepentimiento y redención incluso ante actos horrendos. Dios ofreció a Caín la posibilidad de cambiar su camino, enfatizando la importancia del arrepentimiento sincero y la búsqueda de la reconciliación. La historia de Caín en la Biblia, por lo tanto, trasciende la mera narrativa y se convierte en una reflexión atemporal sobre la naturaleza humana. Destaca la responsabilidad individual por las elecciones, fomenta la autorreflexión sobre las motivaciones y invita a buscar activamente el perdón y la reconciliación como medios para superar. En última instancia, la historia de Caín nos invita a examinar nuestras propias actitudes y acciones, a cultivar la compasión y a promover relaciones saludables. Sirve como un llamado para resistir a los impulsos destructivos, buscar la redención y contribuir a la construcción de una sociedad basada en el perdón y la comprensión mutua. En la trágica historia de Caín, narrada en las Escrituras, presenciamos un desarrollo sombrío y conmovedor. Después de ceder a la envidia y cometer el horrendo acto de asesinar a su propio hermano, Abel, Caín enfrenta la justa ira de Dios.
Este episodio culmina en una sentencia divina única e inescapable. Caín es marcado por Dios, una manifestación visible de su crimen, y condenado a una vida de exilio y soledad. La marca de Caín es más que un signo físico, es una representación viva de las profundidades de la alienación espiritual y social que lo acompañará en su errancia por la tierra. El temor de ser asesinado por otros se convierte en una sombra constante en su solitario viaje. Sin embargo, Dios, en su misericordia, promete protección a Caín, preservando su vida a pesar de la maldición impuesta. Esta historia compleja y llena de significado nos desafía a reflexionar sobre las elecciones que hacemos en nuestras vidas y las consecuencias que pueden derivar de ellas. La saga de Caín resuena como un eco a lo largo de las eras, recordándonos la importancia vital de la reconciliación con Dios y la búsqueda de la redención, incluso en los momentos más oscuros. Si apreciaste esta reflexión sobre la historia de Caín y deseas explorar más contenido que aborde cuestiones bíblicas, éticas y espirituales, te invito a suscribirte a nuestro canal. Al formar parte de nuestra comunidad, tendrás acceso a análisis profundos, discusiones enriquecedoras e ideas inspiradoras. Haz clic en el botón de suscripción, activa las notificaciones y únete a nosotros en este viaje de descubrimiento y comprensión. Juntos, exploraremos las riquezas de las Escrituras y buscaremos una comprensión más profunda del significado de la vida espiritual. Inscríbete ahora y sé parte de esta jornada extraordinaria.